Muy buenos días, niñas, ¿cómo están? Bueno, para esta semana, ese es el video de clase que les comuniqué por correo y en el aula virtual, tanto a sus padres como a cada uno de ustedes. En este video se va a presentar el tema siguiente al que estamos tratando. Entonces, a continuación, vamos a ver nuestro tema ecuaciones polinomiales. Bueno, ¿qué son las ecuaciones polinomiales? Recuerden que cuando nosotros desde el primer periodo vimos las ecuaciones lineales, veíamos que una ecuación era una igualdad de dos expresiones. En ese caso eran expresiones lineales. Ahora tenemos ecuaciones polinomiales, o sea que es una relación de igualdad entre dos polinomios. Bien, ahora noten, bueno, dice así, estoy manejando lo del libro, está a partir de la página 339. Una definición sencilla. Siempre que se establece que dos polinomios son iguales entre sí, tenemos una ecuación polinomial. Los ejemplos de las ecuaciones polinomiales son los que tenemos ahí a continuación. Miren cómo está el primero, x al cuadrado más 2x es igual a x menos 5. O sea, no significa, o sea, esa expresión que ustedes ven aquí en pantalla, no significa que esto es lo mismo que esto. O sea, lo que significa es que el valor de la variable, cuando se reemplace, va a marcar ahora sí una igualdad, porque es una ecuación. Es decir, cuando esto se resuelva, x va a tener un valor. Y cuando usted lo reemplace, por ejemplo, aquí en esta primera x y en esta segunda x, y usted resuelva esto, va a dar exactamente lo que da en el otro lado de la ecuación. Entonces, esos son ejemplos de ecuaciones polinomiales. Miren que aquí tengo una expresión igualada a cero. También se resuelve de esa manera, con cero. Y nuevamente aquí tenemos un binomio igual a otro binomio. Entonces recuerden que la idea de una ecuación es resolver y hallar el valor de la variable. En este caso, en el primero pues es x, en el segundo es y en el tercero es x. Bueno, continuamos. El grado de una ecuación polinomial es el mismo que el del término con mayor grado. Entonces, por ejemplo, las tres ecuaciones anteriores tienen grados 2, 3 y 4. Devolvámonos. Miren, el grado mayor de esta primera es 2. El grado mayor de la segunda es 3. Y noten que el grado mayor de la tercera es 4. Entonces, se determina que el grado de una ecuación es el exponente de la variable. Bueno, nosotros terminamos de ver lo que fueron polinomios y trinomios de la primera, segunda forma, pero eran trinomios cuadráticos. ¿Qué significa un trinomio cuadrático? El trinomio cuadrático significa que su máximo exponente es el número 2. Entonces, una ecuación de segundo grado con una variable se denomina ecuación cuadrática, que son a lo que le llamamos anteriormente trinomios de la forma. Ahora le vamos a llamar ecuaciones cuadráticas. Ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Noten los siguientes ejemplos. El primero es muy común. Le llamaríamos, por ejemplo, esto fuera como un trinomio de la segunda forma. Si lo notan por el número 3 que aparece aquí. Pero ahorita se llama una ecuación cuadrática porque está igualada a algún número o puede estar igualada a una expresión. Noten esta segunda ecuación. Aparece 5x igual 2x al cuadrado menos 4. También es una ecuación cuadrática porque el mayor exponente es 2. Y por último, noten que en esta tercera ya se da como la respuesta a algún trinomio. Recuerden que cuando nosotros factorizábamos los trinomios, al final quedaban dos paréntesis. Espero que recuerden eso. Quedan dos paréntesis. Esos dos paréntesis, noten que aquí están igualados a cero, lo que hace que esto sea
una ecuación cuadrática. ¿Por qué ecuación cuadrática? Porque si ustedes distribuyen estos términos de este primer paréntesis con los del segundo, x por x nos va a dar x al cuadrado. Y entonces se va a transformar pues en una ecuación cuadrática. Bueno, seguimos. Cualquier ecuación cuadrática puede escribirse en la forma general. Es decir, hay una manera general de escribir ecuaciones cuadráticas y es la que tienen aquí a continuación. Ax al cuadrado más bx más bx más c igual a 0. Donde a tiene que ser distinto de 0. Claro, porque recuerden que a, y aquí dice, donde a, b y c son números reales. O sea, a, b y c son números reales. A no puede ser 0 porque si a llegara a ser 0, imagínense ustedes multiplicar 0 por x al cuadrado, pues daría 0. Entonces se dañaría la función, no habría una ecuación cuadrática. Entonces aquí está la forma general de escribir una ecuación cuadrática. Bien, yo les voy a presentar unas propiedades que se utilizan para resolver ecuaciones cuadráticas. Una primera propiedad se denomina la propiedad del factor nulo. Ahora, para resolver ecuaciones utilizando factorización, empleamos la propiedad del factor cero. ¿Cómo así factor cero? Entonces, para todos los números reales a y b, si a por b es igual a 0, entonces a es igual a 0, o b es igual a 0, o bien a y b son iguales a 0. Bueno, aquí nos vamos a detener un poco porque esta propiedad es sumamente importante. Con esta propiedad es la que vamos a resolver realmente todas las ecuaciones cuadráticas polinomiales. Aquí donde dice si a por b es igual a 0, o sea, recuerden lo siguiente, cuando nosotros resolvíamos trinomios por el método de la factorización, al final siempre daban dos paréntesis. Esos dos paréntesis, ¿qué operación efectúan entre ellos dos? Una multiplicación, o sea, los dos paréntesis se multiplicaban. Hagan de cuenta que el primer paréntesis es A y el segundo paréntesis es B. Entonces, si yo digo A por B es igual a 0, es decir, el primer paréntesis por el segundo paréntesis es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Pues que A es igual a 0, es decir, el primer paréntesis es igual a 0 o B es igual a 0, es decir, el segundo paréntesis es igual a 0. O bien A y B son iguales a 0. Vamos a hacer unos ejemplos para explicar bien esto. Por ejemplo, bueno, dice, la propiedad del factor nulo indica que si el producto de dos factores es igual a 0, uno o ambos factores deben ser 0, es lo que acabo de decir. Aquí está de pronto un poco más formal. Bueno, vamos a hacer los ejemplos. Si de pronto no se ha comprendido bien con la enunciación que estoy haciendo, entonces vamos a prestar mucha atención a estos ejemplos. Ejemplo 1 dice, resuelve la ecuación. Primer paréntesis, x más 5 por segundo paréntesis, x menos 3 igual a 0. Recuerden, es una ecuación porque está igualada a un número o una expresión. Ahora, en esta ecuación, ¿cómo podemos resolverla? Ya sabemos y podemos utilizar propiedades que ya hemos aprendido previamente. Por ejemplo, aquí podemos hacer una propiedad distributiva y mirar que quitar los paréntesis. Entonces, solución. Como el producto de los factores es igual a 0, el producto de estos dos factores es igual a 0, de acuerdo con la propiedad del factor nulo, uno o ambos factores deben ser iguales a 0. Igualamos cada factor a 0 y resolvemos cada ecuación por separado. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, aquí es más directo. Aquí podemos decir, este primer paréntesis es igual a 0 y el segundo paréntesis también es igual a 0. ¿Por qué razón? Me devuelvo otro poquito. Recordando esta propiedad, que si A por B es igual a 0, A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces, aquí tenemos eso. Como este paréntesis está multiplicándose, están igualados a 0, entonces x más 5 es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Ahora, despejamos de esta primera ecuación pequeñita, despejamos x. ¿Qué significa despejar x? Quitar este 5. Como este 5 está positivo, pasa con su opuesto, que es menos 5. Y x menos 3 es igual a 0, entonces este menos 3 pasa con su opuesto, que es 3.
Por lo tanto, noten que x tiene dos valores, menos 5 y 3. ¿Y qué significa eso? Que menos 5 y 3 son soluciones de la ecuación. Solamente estos dos valores van a resolver esta ecuación. Si usted reemplaza por lo menos, bueno, en la próxima diapositiva, miren aquí, verifica. Si x es igual a menos 5, ¿qué pasaría si x es igual a menos 5? Si nosotros reemplazamos donde está x por menos 5, noten que quedaría menos 5 más 5 y menos 5 menos 3. ¿Cuánto es menos 5 más 5? Pues me da 0. Y menos 5 menos 3 me da menos 8. Y 0 por menos 8 pues me da 0. Eso es verdadero. Y si x vale 3 y reemplazamos, noten que aquí va a quedar 3 más 5, 8. 3 menos 3, 0 y 8 por 0 da 0. Entonces noten que esta ecuación solamente tiene dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones? Las dos soluciones son menos 5 y 3. De esa manera ya resolvimos la primera ecuación. Miremos bueno, aquí es otra propiedad o una manera de dar indicaciones de cómo se resuelven las ecuaciones. Una de ellas es utilizar la factorización y hay unos pasos. Por ejemplo, utiliza la propiedad de la suma. Suma todos los términos semejantes y después factoriza, tercero igual a cero, cada factor que contenga una variable y por último verificar las soluciones. Aquí están los pasos, esto está en el libro para que ustedes se guíen pues de cada paso. Miremos una segunda ecuación. Entonces, ejemplo 2, resuelve la ecuación. Noten que aquí ya está la expresión 4x al cuadrado igual a 24x. ¿Qué vamos a hacer ahí? Por ejemplo, primero igualamos a 0, el lado derecho de la ecuación restando 24x en ambos lados. Después factorizamos el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, el 24x lo pasamos para el lado izquierdo y me queda de esta manera y de tal manera ya queda el 0. Ahora, luego, ¿qué hacemos? Sacamos factor común. Entre 4x al cuadrado y 24x, el factor común es 4x y ese sería el factor común. Luego igualamos a 0 cada factor y despejamos x. Ahí aplicamos la propiedad del factor 0. Noten que 4x está multiplicando x menos 6. Entonces voy a decir que 4x es igual a 0 y que x menos 6 es igual a 0. Como la propiedad anterior decía que si a por b son iguales a 0, entonces a es igual a 0 y b es igual a 0. ¿Quién sería a en este caso? A en este caso sería 4x y b en este caso sería x menos 6. Entonces por eso me queda 4x es igual a 0 o x menos 6 es igual a 0. Y si ustedes despejan de aquí la x, ¿qué está haciendo el 4? El 4 está multiplicando. Y si el 4 está multiplicando, pasa con su opuesto que es la división y que haría 0 menos 4 y 0 menos 4 daría 0. O sea que este es el primer resultado, x igual a 0. Y vamos para la segunda, x menos 6 igual a 0. Menos 6 pasa con su opuesto, que sería 6, y x sería igual a 6. Es decir, que los dos únicos valores que me satisfacen la ecuación son 0 y son 6. Si ustedes reemplazan esos números en la ecuación, se va a cumplir una igualdad. Entonces, de esta manera, hemos mostrado hasta el momento el ejemplo de dos ecuaciones. En un próximo video les mostraré más ejemplos de esto.